Sean bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, en el que vamos a analizar la estructura y la evolución urbana de la ciudad de Arezzo, en Toscana, Italia. Arezzo es una ciudad muy antigua, de orígenes etruscos, que posteriormente conoció el dominio romano de los longobardos y las luchas medievales entre ciudades vecinas, con Siena, con Florencia, luchas de güelfos y gibelinos, hasta que en el siglo XV sufrió la dominación de la familia Medici de Florencia, que gobernó la ciudad hasta el siglo XVIII, en que fueron sustituidos por los Habsburgo-Lorena. Y en el siglo XIX, como sabemos, la unidad italiana creó una nueva división territorial. Arezzo, que en la Edad Media era la cabeza de un extenso territorio llamado el Aretino, fue nombrada capital de provincia. Aquí tienen este mapa, con la actual provincia de Arezzo. Básicamente, esta provincia comprende la zona de los Apeninos a la derecha, que la limita con la región de las Marcas y con Umbría, y a la izquierda la zona de colinas llamada el Chianti, los montes de Chianti, que limitan con la provincia de Siena. En la zona central, una serie de valles. De norte a sur tenemos el Valdarno, que la comunica fácilmente con la zona de Florencia, el Casentino y al sur de Arezzo la famosa Valdichiana. La Valdichiana, llamada también el Granero de Toscana, es un valle muy fértil en la actualidad. Antiguamente no lo era. Hasta la Edad Media era una zona insalubre, pantanosa. Una serie de obras de bonificación a partir del siglo XVI y XVII, que empezaron los Medici y terminaron los Habsburgo-Lorena, consiguieron drenar toda esta zona pantanosa con una serie de canales. El canal de la Valdichiana. Las poblaciones, los burgos históricos, se situaban siempre en la periferia de estos valles, en posición defensiva, junto a colinas, y siempre rodeados por murallas. Tenemos aquí algunos ejemplos en la Valdichiana: Monte San Sabino, Castiglione Florentino o Cortona, la bellísima ciudad de Cortona, que tienen imágenes, que todavía hoy, en el siglo XXI, sigue rodeada por murallas y aproximadamente con el mismo trazado urbano de la Edad Media. Todas estas ciudades de la Toscana, por sus vicisitudes históricas, estaban rodeadas por murallas, tal como la propia Arezzo. Digamos que lo llevan en el ADN, esta pervivencia de las murallas. En el caso de Arezzo, como veremos ahora, hasta bien entrado el siglo XX no fueron derribadas las murallas. Pasemos ahora a analizar la evolución y el crecimiento urbano de la ciudad de Arezzo. Vamos a utilizar una serie de planos urbanos antiguos y una serie de fotografías, también antiguas y modernas. Comenzamos con este primer plano, uno de los más antiguos que he podido localizar. Este plano aproximadamente calculo que será de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. En él ven como la ciudad de Arezzo, cuya parte central, la parte del casco histórico más al norte en la imagen, se asienta en una colina, estaba rodeada por murallas. Ven aquí en este mapa el trazado de estas murallas aproximadamente hacia el año 1900. Estas murallas, este recinto de las murallas, no estaba del todo ocupado, como pueden ver. Existían espacios vacíos en la zona más exterior.
de tal modo que la zona más densamente edificada se concentraba al norte, siguiendo las curvas de nivel una serie de calles limitada al sur por la actual vía Garibaldi. Aquí lo tienen. Hemos subrayado con color rojo este trazado de la antigua muralla, la muralla altomedieval. Esta otra muralla es posterior, ya del siglo XVI. La trazaron los Medici, que construyeron un castillo, una fortaleza. Estos espacios vacíos que les comentábamos eran fundamentalmente espacios defensivos, cuarteles militares, campos de tiro e incluso restos romanos, el antiguo anfiteatro. Todo cambia en 1866, con la llegada del ferrocarril, el ferrocarril de la línea principal entre Roma y Florencia, que iba por el interior de Italia, aprovechando los valles del río Tíber, la Val di Chiana y el valle del río Arno. Después, desde Florencia ya atravesaba los Apeninos para caer a la gran llanura de la Emilia-Romagna, por Bolonia. Bien, el ferrocarril, con la estación, lo ven aquí, en la parte inferior del plano urbano, creó la necesidad de comunicar esta estación ferroviaria con el centro de la ciudad. Para ello, ya al año siguiente, en 1867, se traza el primer plano urbano, el primer plano de ordenación urbana de la ciudad de Arezzo. Y en él se establecía, como cosa más urgente, la comunicación de esta estación con el centro de la ciudad. Para ello se trazó, a partir de una gran plaza frente a la estación, para la que fue necesario romper parte de la muralla, una gran vía, un gran vial, una gran avenida que llegase hasta el corazón de la ciudad histórica. Esta vía, la tienen ahí, es la vía Guido Mónaco, que desde la estación subía en línea recta hasta la Piazza de San Francesco, la actual Piazza de San Francesco, antigua Piazza Umberto I. Además, como ven, a mitad de recorrido se establecía una gran plaza circular, la Piazza Guido Mónaco, atravesada por otra gran vía de comunicación perpendicular que ordenaría todos estos espacios vacíos. Era la vía Petrarca, lo que se llamó la vía Petrarca, en la parte izquierda, a la izquierda de la Piazza Guido Mónaco, y en su parte derecha continuaba como vía Roma. Además, paralela a la vía Guido Mónaco, en la parte derecha lo tiene, corre también una vía, una calle más estrecha y sinuosa, que baja desde la Piazza Grande hasta la zona de las vías del ferrocarril. Es el Corso Italia. Quédense con este nombre porque luego hablaremos de él. Este Corso Italia luego atravesaba las vías como vía Vittorio Veneto y se prolongaba por el sur de las vías, dando origen a la primera zona de expansión urbana de Arezzo, al sur de las vías férreas. Aquí tienen este plano que es de 1928 y vemos cómo al sur de las vías férreas ya se empieza a edificar una nueva área urbana, ordenadas por esta vía Vittorio Veneto y por la vía Masaccio. Además, en este plano pueden observar ustedes una gran zona industrial
a la derecha, al norte de las vías, a la derecha de la zona amurallada. Es la SACFEM, implantada en 1907, una gran fábrica de construcciones mecánicas. SACFEM fabricaba material ferroviario, locomotoras, vagones, también tenía talleres de reparación de material ferroviario y construcción de maquinaria agrícola. Aquí tienen imágenes antiguas de esta gran factoría que en aquella época se le llamaba en Arezzo il Fabbricone por su gran dimensión. La SACFEM estuvo en activo hasta finales de los años 60, en que se desactivó y sus instalaciones fueron derruidas en 1971 para dar paso a unos barrios residenciales y a un gran parque urbano, el Parque Sandro Pertini. Le tienen en esta fotografía. Expansión de la ciudad de Arezzo a partir de los años 30, 40, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se hace saliendo por las puertas, las antiguas puertas de las murallas. Hacia el oeste tenemos el Viale Marco Perennio, que era una antigua carretera que salía de la ciudad. Esta zona se va edificando. Aquí tiene una imagen actual de este vial Marco Perennio. Pueden observar la tipología de las edificaciones. Son edificaciones antiguas de los años 40, 50. Además, por la zona este, a partir de la puerta de San Giusto, la vía Trento y Trieste. Lo ven aquí, sobre esta fotografía aérea tomada por los americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Una fotografía aérea de 1945 aproximadamente, en que vemos estas dos vías de expansión, tanto al oeste como al este de la ciudad amurallada. Aquí tienen imágenes actuales de esta puerta San Giusto y de la vía Trento y Trieste. En esta fotografía de 1961 vemos el Estadio Comunale de Arezzo recién construido en la zona este. Fíjense cómo la ciudad todavía no había crecido demasiado y entre el Estadio Comunale y la zona edificada todavía había muchos terrenos de cultivo, muchos terrenos agrícolas. Hacia el suroeste se construye una gran vía de circunvalación, lo que actualmente es el Viale Fratelli Rosselli, y nuevos planes de urbanización, 1962, 1978 y algunos más recientes. En ellos se trata fundamentalmente de ordenar el crecimiento de las zonas periféricas y también proteger el centro histórico de Arezzo por su valor cultural y patrimonial, como ahora veremos. Aquí tenemos imágenes actuales de la vía Vittorio Veneto hacia el sur. Fíjense, estamos ya en el límite sur de la vía Vittorio Veneto. Ese edificio alto de cristal que ven al fondo es el Hotel Piero della Francesca. Se sitúa en el cruce con la circunvalación, con el Viale Fratelli Rosselli. Aquí le tienen.
A partir de esta circunvalación continúa como vía romana, también con edificaciones de baja densidad. Como decíamos antes, la zona de la vía Guido-Mónaco y la Piazza Guido-Mónaco estaban destinadas a ser el nuevo centro cívico, el nuevo centro comercial de Arezzo. Sin embargo, no fue así. Faltó algo, faltó una cualificación formal y funcional para la que sin duda estaba destinada. Pero no tiene actualmente esta centralidad. Ven aquí unas imágenes actuales de la vía Guido-Mónaco y de la Piazza Guido-Mónaco. Algunos hoteles, pero como ven, poco comercio, poco movimiento de personas. Sin embargo, esta centralidad la ha copado esta otra vía que decíamos antes, que está un poco más hacia el este, el Corso Italia. El Corso Italia, actualmente una vía peatonal, a pesar de ser una vía más estrecha, más sinuosa, es realmente el corazón de la ciudad de Arezzo. Desde la Piazza Grande, desde la zona más histórica, hasta la zona de las vías férreas, de la vía Vittorio Veneto, ven aquí cómo hierve de gente, turistas, locales. Es la zona donde se concentran todos los restaurantes, todas las tiendas de moda, las zonas más comerciales. Toda esta zona del Corso Italia y sobre todo el cruce con la vía Roma es, digamos, la zona más lujosa, más céntrica de Arezzo. Bien, vamos a terminar el vídeo con la descripción del centro histórico de Arezzo, las principales construcciones, las principales vías de comunicación. Para ello nos apoyamos en este mapa, en este plano urbano, focalizado en esta parte central, que es la parte más alta de la ciudad, la que está en esta colina ya comentada. Vean que este centro histórico en realidad consta de unas cuantas calles que siguen las curvas de nivel. Están limitadas exteriormente por la vía Garibaldi. En el interior encontramos toda la zona monumental, la antigua fortaleza, el castillo de los Medici, que ven a la derecha, y las vías de penetración hacia este centro histórico que se construyeron a finales del siglo XIX, que hemos comentado antes. Fundamentalmente la vía Guido-Mónaco, la ven ahí desde la Piazza Guido-Mónaco, cómo llegaba hasta la Piazza San Francesco, la antigua Piazza Umberto I. Y un poco más hacia el sur, el Corso Italia, que es realmente la calle que ha llegado a ser la más comercial, la más frecuentada, el corazón de este centro histórico de Arezzo, que llega prácticamente hasta la Piazza Grande. Bien, comenzamos con la Piazza Grande. La tienen ahí a la derecha. Es, por así decirlo, el centro cívico, el icono de la ciudad de Arezzo. Es una plaza irregular, con desnivel, que fue acabada, por así decirlo, por el gran Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es uno de los artistas, arquitecto, pintor, escultor del Renacimiento italiano, del Cinquecento. Era natural de Arezzo. También era natural de Arezzo el gran Petrarca, el gran poeta italiano del Renacimiento. De hecho, ven en este mapa sus casas natales. La Piazza Grande, como hemos comentado, es el verdadero centro cívico de la ciudad. Es un espacio escénico, irregular,
Por un lado, ven aquí en este lado de la piazza, destaca el ábside de la gran iglesia Pieve de Santa María, románica del siglo XII. Aquí tenemos una imagen del interior de esta iglesia, que era la gran iglesia de la Edad Media en Arezzo, donde los nobles y el pueblo llano, los burgueses, bautizaban a sus hijos. Era el lugar de encuentro, por así decirlo, donde se discutían temas de actualidad. Al lado, un edificio cívico, la Fraternità dei Laici, un palacio renacentista. Al otro lado de la plaza, lo vemos aquí, encontramos algunos edificios del siglo XIV, siglo XV, con sus torres, y cerrando la plaza por el norte, la gran loggia de Vasari, construida por Vasari. Esta gran loggia que construye Vasari, a imitación de la que hizo en Florencia, la de los Uffizi, sirvió para cerrar esta parte de la piazza tras el derrumbe, tras la caída de varios edificios, de varios palacios que existían hasta el siglo XIV. Esta loggia de Vasari sirve, como ven en el plano, para conectar con el otro núcleo importantísimo del casco histórico de Arezzo, que es lo que actualmente se llama la Piazza della Libertà, donde está el Palazzo dei Priori, aquí le tienen, que actualmente es la sede del comune, la sede del municipio, y el Duomo, la catedral, el gran edificio que se construye, que se comienza a construir en el siglo XIV, de estilo gótico, y que solamente se ha terminado en algunas zonas de la fachada en el siglo XX. Este Duomo, que es un templo enorme, como pueden ver aquí en el interior, tiene como motivos de interés los vitrales, los frescos que hay en el techo y sobre todo una obra extraordinaria de pintura, un fresco de Piero della Francesca, del gran pintor del Renacimiento italiano Piero della Francesca. Es esta Magdalena de 1460. Aquí tenemos un detalle. Volviendo al plano, tenemos la casa de Vasari, que es una especie de museo. Tiene obras de este gran artista, como hemos comentado antes, natural de Arezzo. Al norte ven la chiesa de San Domenico, del siglo XIII. Aquí tienen el exterior. El interior destaca sobre todo por una obra de arte monumental. Fíjense, al fondo, en el altar, en el ábside, tenemos una obra maestra de la pintura gótica italiana. Es el famoso Cristo de Cimabue, el gran pintor italiano, el maestro de Giotto, que pintó este Cristo sobre una madera, lo ven aquí, está suspendido con una iluminación especial, que supone la transición desde las formas bizantinas hacia las formas del gótico. Ven aquí este Cristo que ya no se representa hierático, sino en movimiento. Volvemos a nuestro plano y muy cerquita de San Domenico, lo ven, tenemos la chiesa de Santa María in Gradi. Esta iglesia del siglo XVI, construida por el arquitecto Bartolomeo Ammanati, guarda otro tesoro de la historia del arte,
en este caso de escultura. Fíjense, es la Madonna de la Misericordia, de Andrea della Robbia, terracota vidriada de finales del siglo XV, una obra maestra del Renacimiento italiano. Volvemos al plano antiguo y bajamos la vía Cesalpino desde la zona del Duomo, del Palacio del Comune, hasta la Piazza San Francesco, donde encontramos la iglesia de su mismo nombre, la llamada Basílica de San Francesco. Aquí la tienen. Bajo este exterior tan pobre, que llama tan poco la atención, en el interior vamos a encontrar una de las obras cumbres de la pintura de todos los siglos. Vamos a entrar. Aquí tenemos en el ábside principal, la llamada Capilla Bacci, una obra monumental de Piero della Francesca. Son los frescos con la leyenda de la Santa Croce, que fueron pintados por este gran maestro entre 1455 y 1469. Son la obra cumbre de Piero della Francesca, que es uno de los pintores más grandes de la historia de la pintura que jamás haya existido. Es el gran maestro del Quattrocento italiano. Son 7 grandes paneles de frescos. Aquí presentamos algunos detalles. No podemos presentar todo por motivos de derechos de autor, etc. Pero en fin, lo que les presentamos supongo que les está dejando con la boca abierta. Muerte y sepultura de Adán, la reina de Saba adorando a la Santa Croce, el sueño de Constantino, etc. ¿Palabras para qué?, como se suele decir. Y bien, aquí damos por terminado este repaso de lo mucho que hay que ver en el casco antiguo de Arezzo, en el centro histórico de Arezzo. Como muchos sabrán, en los últimos años también se ha popularizado esta ciudad, Arezzo, porque aquí se rodó la famosa película, el famoso film La Vita e Bella, ganadora de varios Oscars. De hecho, el municipio de Arezzo promociona este hecho con varios paneles repartidos por el centro histórico, indicando las escenas que fueron rodadas en cada uno de ellos. Bien, aquí cerramos este vídeo sobre Arezzo, nuestro primer vídeo sobre ciudades italianas. Gracias por la atención prestada y, como se suele decir, nos despedimos hasta el siguiente vídeo.